Vamos en esta mañana a continuar con la serie que iniciamos hace un par de semanas acerca del andar del cristiano en sus diferentes facetas, en sus diferentes contextos, tanto en la comunidad de redimidos, que es la iglesia, como en el mundo y en el seno familiar. Ahora mismo nos estamos ocupando de ver a ese cristiano en el contexto o en su andar dentro de la comunidad de redimidos, que es la iglesia. Les invito para que lean conmigo, por favor, en la carta de Pablo a los Efesios. Hoy nos tocan los versículos 13 hasta el 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado o coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que éste suele tener un crecimiento proporcional. Y eso es importante, un crecimiento proporcional. A menos que se padezca de alguna enfermedad, el cuerpo humano debe crecer proporcionalmente. Cada uno de sus miembros deben desarrollarse en conjunción con el resto del cuerpo. Y lo que Pablo nos enseña en este pasaje que nos toca para hoy es que así debe ser el crecimiento de la iglesia. Lo que contempla aquí no es realmente el crecimiento de cada creyente como individuo, eso no es lo que se contempla en este pasaje, el crecimiento de cada cristiano como individuo, sino más bien el crecimiento de todos nosotros como miembros de un cuerpo. Eso es lo que se contempla en el pasaje que nos toca en la mañana de hoy. Por eso hemos titulado al sermón de esta mañana la unidad y el crecimiento de la iglesia. Como ya hemos visto, Pablo enfatiza en esta sección de la carta a los Efesios la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo enfatiza en esta sección. Por ejemplo, en los versículos 1 al 3, nosotros encontramos una exhortación a preservar la unidad, lo cual vimos ya hace un par de semanas atrás. Luego en los versículos 4 al 6 veíamos la esencia de esa unidad. En los versículos 7 al 12 vimos la semana pasada cómo se manifiesta la unidad en la diversidad de dones que el Señor ha repartido a su iglesia. Y hoy por la mañana, en los versículos 13 al 16, vamos a ver entonces la relación tan estrecha que existe entre la unidad y el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que vamos a ver, Dios mediante, en esta oportunidad. Hermanos, la iglesia solo puede crecer en un contexto de unidad. Cada creyente debe estar preocupado por su propio crecimiento espiritual, pero entendiendo al mismo tiempo que ese crecimiento va a repercutir evidentemente en los demás, así como el crecimiento de los demás repercute en nosotros. Y hermanos, esto es importante. Tu crecimiento espiritual como creyente y como parte del cuerpo de Cristo va a repercutir en el crecimiento de los demás, así como el crecimiento de los demás repercutirá en tu propio crecimiento. Así que Cristo nos salvó como individuos, pero no para que seamos individualistas. Y eso es importante. Nosotros formamos un cuerpo y como tal debemos procurar un desarrollo que sea proporcional
de cada uno de los miembros que forman ese cuerpo. En los versículos anteriores, recuerden que estuvimos estudiando la semana pasada, veíamos que Cristo ha repartido a su iglesia aquellas capacidades, aquellos dones que sus miembros necesitan para contribuir al desarrollo de todo el cuerpo. Todo verdadero creyente tiene dones espirituales que debe poner en operación al servicio de los demás. O sea, ojo con esto, hermanos, y vuelvo y lo reaclaro, lo mismo que dije la semana pasada. No son los líderes o los pastores quienes debemos hacerlo todo en la iglesia, no. Nosotros somos un regalo de Cristo a través de los cuales los creyentes son debidamente entrenados, capacitados, instruidos, enseñados. ¿Para qué? Bueno, hermanos, para que ustedes hagan eficazmente la obra del ministerio. Esa es la idea. Los pastores, los líderes son regalos de Cristo a través de los cuales los creyentes son debidamente entrenados, capacitados, instruidos, enseñados para que entonces ellos hagan eficazmente la obra del ministerio. Versículo 11 de Efesios 4 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, o con el propósito de, perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Esa es la idea. Ahora, Pablo pasa a describirnos en el versículo 13 la meta que ese crecimiento, ese ministerio procura alcanzar, mientras que en los versículos 14 y 15 veremos las marcas que evidencian que estamos avanzando. Y en el versículo 16 veremos el proceso a través del cual avanzamos hacia la meta. Ese es nuestro bosquejo en esta mañana. Versículo 13, la meta que ese ministerio procura alcanzar. Versículos 14 y 15, las marcas que van a evidenciar que estamos avanzando. Y versículo 16, el proceso a través del cual avanzamos hacia la meta. Así es que veamos en primer lugar la meta general hacia la cual debemos avanzar como iglesia. Versículo 13 una vez más. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros podemos resumir todo esto en una sola palabra: madurez. Madurez. ¿Cuál es la meta, hermanos? Madurez. Así como nosotros nacemos y vamos creciendo hasta alcanzar la plena madurez en nuestra edad adulta, de la misma manera, dice Pablo, la iglesia debe crecer espiritualmente. Miren, el éxito de un ministerio está en la madurez. En la madurez. Esa es la meta que Dios ha puesto delante de nosotros, la cual Pablo describe aquí con las siguientes palabras. En primer lugar, debemos alcanzar como iglesia la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo primero. Ahora, debo llamar vuestra atención de que la palabra fe, cuando dice el texto aquí, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, la palabra fe aquí puede entenderse de dos maneras distintas, aunque obviamente relacionadas la una con la otra. Pablo puede estar hablando aquí del conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe, o de nuestra confianza en el Señor, o sea, la fe que tú y yo hemos depositado en Cristo. Ahora, lo cierto es que ambas ideas encajan perfectamente con el contexto del pasaje y ambas tienen que ver con una con la otra, evidentemente. Porque nuestra confianza en Cristo descansa, hermanos, en lo que la Biblia nos enseña acerca de Él. Claro que sí, no podemos hablar de fe en Cristo
en un vacío doctrinal. No. La fe por medio de la cual nosotros nos relacionamos con Cristo es eminentemente doctrinal. Y es precisamente acerca de esa relación con Cristo de la que Pablo está hablando en este pasaje. La meta que debemos procurar alcanzar como iglesia es que todos lleguemos a una relación cada vez más íntima con nuestro Señor. Esa debe ser la meta. Así que en la misma medida en que crece y se fortalece nuestra confianza y nuestra intimidad con Cristo, en esa misma medida se acrecienta nuestra intimidad práctica. Y eso es así, hermanos, no solo en la iglesia, eso es así incluso en el matrimonio. ¿Cuándo es que una pareja de esposos están íntimamente compenetrados? Bueno, cuando tienen una sólida relación con Cristo. Hermanos, la unidad de la iglesia depende directamente de nuestra relación con Cristo, porque Él es la cabeza que coordina, guía y fortalece todo el cuerpo. Es Cristo. En la misma medida en que cada uno de sus miembros desarrolla una relación de más confianza, conocimiento e intimidad con Cristo, en esa misma medida nos acercamos unos a otros. Así que tu relación con Cristo, mi hermano, no solo te afecta a ti, afecta a toda la iglesia. Afecta a toda la iglesia. Todos debemos continuar creciendo en gracia y en el conocimiento de Cristo, porque de ese conocimiento depende no solo mi propia salud, sino también la salud de todo el cuerpo, la salud de la iglesia. Depende de mi crecimiento. Y la meta que tenemos delante no es otra, hermanos, que la de ser semejantes a Cristo en todo. Esa es la meta. Noten de hecho cómo Pablo amplía este concepto, versículo 13, otra vez, de Efesios capítulo 4. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Noten, a un varón perfecto. La palabra perfecto puede ser también traducida aquí como madurez y contrasta con la palabra niño en el versículo 14, donde Pablo dice: para que ya no seamos niños fluctuantes. Así que esta palabra perfecto o maduro contrasta con esa palabra niño del versículo 14. Ahora bien, hermanos, debo decir que ese varón perfecto tiene como patrón, tiene como modelo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Romanos 8:29 se nos dice que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Y eso es importante. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que todos debemos manifestar las características de aquel que es la medida del hombre perfecto, es decir, el Hijo del Dios encarnado. El Hijo de Dios encarnado, ese es Cristo. Eso significa también que el estándar de perfección para todo cristiano, o sea, la meta que procuramos alcanzar como individuos y como iglesia, es completa conformidad con Cristo. Estamos llamados a conformarnos a su carácter santo, a imitar su obediencia, su amor, su servicio al Padre. Estamos llamados, hermanos, a imitar a Cristo en todas esas áreas. Dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, que el que dice que permanece en Él, o sea, en Cristo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1, dice que Cristo nos dejó ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Todos los miembros de la iglesia deben procurar, en dependencia del Espíritu Santo y a través de una cercana comunión con Cristo, deben procurar crecer cada vez más a su imagen.
Dice Pablo, por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que en la medida en que nosotros contemplamos por fe y a través de la Escritura la gloria del Señor, dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, escucha bien, en la misma imagen de Él, como por el Espíritu Santo, o como por el Espíritu del Señor. Yo no sé si ustedes han visto a dos amigos que de tanto andar juntos se parecen. ¿Han visto ustedes a dos amigos que de tanto andar juntos se parecen? A veces pasa también con los matrimonios, que ya comienzan a copiarse el uno al otro, aún inconscientemente. Bueno, así también dice Pablo que en la medida en que contemplamos a Cristo, en esa misma medida somos transformados de gloria en gloria. Ahora, debo aclarar, mis hermanos, que no se trata de una contemplación perfecta y por ende la transformación tampoco es perfecta aquí en la tierra. De hecho, Pablo dice que es como por un espejo. O sea, es imperfecta esa contemplación, pero algún día, dice Juan en su primera carta, seremos semejantes a Él. ¿Sabes por qué? Porque le veremos tal y como Él es. Seremos semejantes a Él porque le veremos claramente, mis hermanos. ¿Cuál es entonces la meta final que nos aguarda? Versículo 13, Efesios capítulo 4 otra vez. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es ahí donde todos debemos llegar. Esa es la meta. Claro, sabemos que esta meta es imposible de alcanzar completamente de este lado del cielo. Pero lo cierto es, hermanos, que Pablo nos presenta en el texto que ese proceso de crecimiento y madurez ya está en acción y debe ser evidente aquí y ahora en el ejercicio de nuestra vida cristiana práctica. Debe ser evidente. Aunque no sea perfecto, pero estamos inmersos en ese proceso aquí y ahora. Créanme, hermanos, algún día Cristo se presentará a sí mismo, una iglesia que no tenga manchas ni arrugas, sino que sea santa y sin mancha. Algún día, pero ese proceso ya está caminando en este momento. Dios está haciendo un trabajo con nosotros en este momento. Esa es la santificación progresiva de la vida cristiana. Ahora, pastor, ¿y cómo se reflejará ese crecimiento en la vida y ministerio de una iglesia? ¿Cómo? Bueno, eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, las marcas que evidencian el crecimiento. Las marcas que evidencian el crecimiento. Y Pablo menciona básicamente dos marcas de madurez en el texto, una negativa y otra positiva. Veamos primero el aspecto negativo, versículo 14, Efesios capítulo 4, otra vez. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bueno, la primera meta de crecimiento que Pablo nos presenta en este texto es estabilidad doctrinal. Estabilidad doctrinal. Un cristiano maduro no será arrastrado de aquí para allá por los vientos doctrinales que soplan de un lado a otro. Y es interesante porque la figura que Pablo está usando aquí es la de un barco en alta mar, imagínenlo, un barco en alta mar en medio de una poderosa tormenta. La palabra que se traduce aquí como fluctuantes, cuando dice para que ya no seamos niños fluctuantes, esa palabra fluctuantes significa zarandeados y sacudidos por las olas.
los creyentes inmaduros son llevados de un lado a otro por los vientos huracanados de las falsas doctrinas, de las novedades religiosas, de las nuevas teorías. Siempre están buscando algo nuevo, como los tesalonicenses, los atenienses, de Hechos capítulo 17, que en nada se preocupaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Lo novedoso. Hay gente así que anda detrás de lo novedoso. Miren, la inestabilidad doctrinal, mis amados hermanos, la falta de convicciones firmes es una clara marca de inmadurez. Una marca inequívoca de inmadurez. Una persona madura no es así. Él conoce la Escritura, él conoce sus doctrinas y por lo tanto, él no se deja mover fácilmente porque él puede discernir el error aún en sus aspectos más sutiles. Sí, hermanos, porque hay herejías que son más sutiles que otras, pero el creyente maduro que está ejercitado en la palabra podrá distinguir esas sutilezas. Ese es el punto. Hermanos, la falta de estabilidad doctrinal no promueve la unidad, la destruye. La destruye. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un creyente no posee estabilidad doctrinal? Bueno, dice Pablo que será como un niño fluctuante, inmaduro, inestable y presa fácil de las herejías y errores. Versículo 14 otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, escuchen, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es interesante que la palabra artimaña, que Reina Valera traduce aquí en este pasaje, es kubeia. Kubeia en griego, de donde proviene nuestra palabra en español cubo y dado. Cubo y dado. Recuerden que el dado se usa, por ejemplo, para jugar parché y otros juegos. Se tiran los dados. La figura que Pablo nos presenta aquí es la del hombre que para ganar en el juego de dados emplea tretas y engaños. O sea, trucos. Hay personas que saben truquear los dados. Esa es la idea aquí de la palabra griega. Y así son los falsos maestros. Ellos tuercen un poco aquí y otro poquito allá, hasta que fácilmente, hermanos, finalmente ellos presentan algo que parece verdad, pero que es un error. Ellos truquean, como el jugador de dados, kubeia. ¿Y cómo podemos nosotros entonces, pastor, identificar el error? ¿Cómo podemos reconocerlo tan pronto se presente, aún hasta en su aspecto más sutil? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, muy sencillo. Conociendo a fondo la verdad. Tan sencillo como eso. ¿Tú quieres identificar el error? ¿Tú quieres reconocerlo tan pronto se presente, aún hasta en su aspecto más sutil? Mi hermano, mi hermana, debes conocer a fondo la verdad revelada de Dios en las Escrituras, en su palabra. Muy sencillo. Miren, por eso es tan importante el ministerio de enseñanza en la iglesia. Hermanos, esto es sumamente importante. Es importantísimo el estudio personal de las Escrituras. La teología es importante. O sea, no solamente el ministerio de enseñanza pública de la iglesia, sino también el estudio personal de las Escrituras, la teología, todo eso es importante. Por esa razón, si estamos bien instruidos en la verdad, podremos identificar fácilmente
el error y librarnos de sus efectos perniciosos. Pero tenemos que conocer la verdad. Saben que los cajeros que trabajan en los bancos, a ellos se les entrena para conocer el papel moneda verdadero hasta en sus más ínfimos detalles. Lo entrenan para eso a los cajeros. Mira lo que es un billete verdadero. Y cuando le cae uno falso, bueno, ellos podrán identificarlo rápidamente. ¿Por qué? Bueno, porque ya conocen el verdadero, y porque conocen el verdadero, notan la diferencia. Ese es el punto, hermanos. Ahora, hay un segundo elemento que Pablo menciona aquí como un síntoma de madurez espiritual. Los creyentes maduros no solamente manifiestan en sus vidas estabilidad doctrinal, como ya vimos, sino también una vida cristiana práctica, enraizada en la verdad y en el amor. Los creyentes maduros manifestarán en su vida una vida, valga la redundancia, una vida cristiana práctica, enraizada en la verdad y en el amor. Versículo 15. Dice el texto, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esta palabra que Reina Valera traduce como siguiendo la verdad encierra varias ideas. Significa aferrándonos a la verdad, viviendo la verdad, siendo veraces. Esa es la idea. Pablo quiere que la verdad de Dios revelada en su palabra nos gobierne en todo cuanto pensamos, en todo cuanto decimos, en todo cuanto hacemos. Que esos principios nos gobiernen a nosotros como creyentes. Ese es el punto. Pablo quiere que seamos veraces, que la verdad de Dios nos gobierne, pero todo eso, hermanos, en un clima de amor. La ortodoxia sin amor es tan dañina como la pretensión de amar sin ortodoxia. Repito esta frase. La ortodoxia sin amor es tan dañina como la pretensión de amar sin ortodoxia. Ortodoxia significa doctrina correcta. De hecho, hermanos, en esta misma epístola a los Efesios hay un énfasis muy marcado respecto a esto. Dice que Dios nos amó en la eternidad. Su amor fue manifestado en el Calvario y ahora debe ser mostrado por los cristianos en sus relaciones humanas y especialmente en la iglesia. La iglesia, que es el fruto del amor de Dios, porque la iglesia somos nosotros, es columna y baluarte de la verdad, y por lo tanto la verdad y el amor operan juntos. Deben ser evidentes en la vida y ministerio de toda iglesia local. Hermanos, noten esto. No es la verdad o el amor. No es una cosa o la otra. Es la verdad en amor. Eso es lo que dice el texto aquí. Siguiendo la verdad en amor, no una separada de la otra. El impulso que nos mueve a defender la verdad y a vivirla debe ser el amor a Dios y el amor al prójimo. Esa debe ser la motivación. Por ejemplo, ¿queremos ser efectivos alcanzando a los perdidos con el Evangelio? Hermanos, prediquemos la verdad mientras demostramos al mismo tiempo el poder de esa verdad a través del amor, a través de la misericordia, a través de la compasión. Una cosa es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Queremos seguir avanzando hacia la madurez? Bueno, la fórmula sigue siendo la misma. Sigue la verdad en amor. Para que crezcamos en todo, dice Pablo aquí, en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y una vez más, Pablo pone delante de nosotros la meta que debemos procurar alcanzar como individuos y como iglesia. ¿Cuál es esa meta?
Bueno, que en todas las áreas de nuestras vidas seamos conformados a la imagen de Cristo. Esa es. Nuestra meta es ser como Cristo en todo, dice Pablo. Ningún aspecto de nuestra vida debe quedar fuera. Debemos pensar como Él, hablar como Él, vivir como Él, decidir como Él. Hermanos, el cristianismo es Cristo, nada más. El cristianismo es Cristo. Él es, como dice Pablo aquí en Efesios 4, el todo en todos. Él es el todo en todos. Cristo es nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa, hermanos, que todos los creyentes, si son creyentes genuinos, están inmersos en un proceso de cambio continuo, proceso que a veces es muy doloroso, muy doloroso. Alguien dijo, y con mucha razón, y cito, yo no sigo a Cristo y al mismo tiempo pienso ingenuamente que eso no me va a costar nada. Dice él, este autor, cuán gravoso es ver personas empezar a seguir a Cristo hasta que Él pone su dedo en ese pecado, en esa lascivia, y Cristo nos dice que eso es una mesa de cambista que debe ser removida del templo de nuestro corazón. Y sigue diciendo, ¿qué cristianismo es ese que llama a la gente a Cristo, pero que no requiere que los mismos se sometan a un cambio continuo? Ciertamente, dice este autor, ese no es el cristianismo de la Biblia. Ese es otro, pero no el de la Biblia. Termina la cita. Eso es verdad. Muy bien, habiendo entonces visto la meta que debemos procurar alcanzar, veamos ahora en tercer y último lugar el proceso a través del cual avanzamos hacia esa meta. El proceso a través del cual tú y yo avanzamos hacia esa meta. Pregunta, ¿cuál es ese proceso? ¿Cómo se hace eso? Versículo 16, Efesios 4, otra vez. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es interesante, Pablo vuelve aquí de nuevo a la figura del cuerpo humano para instruirnos en cuanto al crecimiento de la iglesia. Recuerden, hermanos, que la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, que no es lo mismo. La iglesia es un organismo vivo, así como el cuerpo lo es, en el que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del todo, a recibir y traspasar a otros la vida que recibe de Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Repito, hermanos, la iglesia es un organismo vivo, así como el cuerpo lo es, en el que cada uno de sus miembros contribuye al crecimiento del todo al recibir y traspasar a otros la vida que recibe de Cristo, quien es la cabeza del cuerpo. O sea, el crecimiento de la iglesia es contemplado aquí desde dos perspectivas. Por un lado, Pablo me dice lo que Cristo hace en nosotros, y por el otro lado, lo que nosotros debemos hacer a la luz de eso que Cristo está haciendo. Eso es muy importante. ¿Cuáles son las dos perspectivas que Pablo menciona aquí? Por un lado, nos dice lo que Cristo hace en nosotros, y por el otro lado, lo que nosotros debemos hacer a la luz de eso que Cristo está haciendo. Así que lo primero que Pablo presenta aquí es la obra de Cristo en nosotros. Versículo 16 dice, ¿de quién? Y por supuesto, ese quién allí es Cristo. Como dice el verso 15, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, ¿de quién? Todo el cuerpo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, hermanos,
es en virtud de nuestra unión con Cristo que nosotros podemos crecer espiritualmente. ¿Quién le da el crecimiento a la iglesia? Cristo. A través de nuestra unión con Cristo, crecemos. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es que yo me uno a Cristo? Bueno, Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es que yo me uno a Cristo? Juan capítulo 15, versículos 5 al 10. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, versículo 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en amor. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, en la medida en que nosotros obedecemos la voluntad de Cristo revelada en su palabra, en esa misma medida nos unimos más a Él, crecemos y fructificamos. Y en la medida en que todos crecemos, la iglesia madura. Esa es la idea. En la medida en que todos crecemos y permanecemos en la palabra y en la obediencia, entonces la iglesia madura. De manera que es Cristo, hermanos, quien provee crecimiento a la iglesia. Es Cristo. Pero es Cristo también quien le provee unidad y coordinación. Versículo 16, otra vez de Efesios 4. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado o siendo concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Noten, el mismo que da crecimiento es el mismo que provee dirección y coordinación al cuerpo. El mismo Cristo es quien lo hace. Mira, mi hermano, mi hermana, miembro de esta plantación, Iglesia Bíblica Cristiana de Lynn, aquí en Massachusetts, escúchame esto con mucha atención, por favor. Fue Cristo quien te colocó a ti en este cuerpo local de creyentes. Fue Cristo. Fue Cristo mismo quien dirigió las providencias de tu vida. ¿Sabes para qué? Para unirte a este proyecto de fe, a esta plantación, a esta iglesia. Fue Cristo, hermano, mi hermana, quien coordinó, quien dirigió las providencias de tu vida para que tú cayeras a este cuerpo local de creyentes. ¿Y sabes qué? Fue el mismo Cristo quien te proveyó de los dones y capacidades que tú tienes para beneficio de los demás miembros de este cuerpo también. ¿Qué debes hacer ahora? Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado o siendo concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabe lo que eso significa, mi hermano? Que así como este cuerpo de creyentes está unido, ilustrado por lo que pasa con el cuerpo humano, que así como en el cuerpo humano, todos los miembros están conectados unos con otros para formar un solo cuerpo.
Así ocurre también en la iglesia. Estamos ligados, dice el texto, por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y es interesante, esta palabra que Reina Valera traduce como coyuntura, es bien interesante, significa literalmente punto de contacto. ¿Y esto qué significa, pastor? Bueno, cuando hablamos de punto de contacto, quiere decir el punto donde dos piezas se unen. La coyuntura es ese punto de conexión entre dos piezas, donde dos piezas se tocan, hacen contacto. Y en este caso la coyuntura obviamente funciona como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza se traspasa a todos los demás miembros del cuerpo. Por eso Pablo dice que todas las coyunturas, versículo 16, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, cada coyuntura suministra a las otras lo que recibe de Cristo. Lo que yo reciba de Cristo debo transmitirlo a los demás miembros. Lo que los demás miembros reciban de Cristo deben transmitirlo a los demás y contagiar a los demás. Eso es un punto de contacto. Por eso las coyunturas que se ayudan mutuamente. Recuerden que hemos dicho ya que la iglesia es un organismo vivo donde cada miembro está unido a Cristo como cabeza y unidos entre sí por las coyunturas. Hermano, así funciona una iglesia. Y en la medida en que cada miembro traspasa a los demás eso que recibe de Cristo, según la actividad propia de cada miembro, como dice el verso 16, la iglesia crece y madura. Si no es así, una iglesia nunca va a crecer y nunca va a madurar si no estamos conscientes de esta verdad. Miren, si un miembro no está creciendo y madurando individualmente y se aísla de los demás, por ejemplo, no viene a los cultos, no se congrega, o no le interesa la iglesia, o si ese miembro no funciona como debe dentro del cuerpo, o si ese miembro quiere hacer la labor que le corresponde a otro, ¿saben lo que está haciendo ese miembro? Está afectando la salud de todo el cuerpo. Está afectando a toda la iglesia. Una iglesia solamente avanza hacia la madurez en un contexto de unidad, mis hermanos, en un contexto de unidad, porque si no tenemos punto de contacto, no podremos traspasar a los demás lo que Cristo me dio. No vamos a poder. Si no hay amor, si no hay unidad en la iglesia, entonces esta no crece. No crece, hermano, repito, si no hay amor, si no hay unidad, la iglesia no crece. Es como coger un cuerpo y poner la mano en un sitio y los pies en otro sitio y la cabeza en otro sitio. Algo grotesco. Andando el tiempo, no veremos ese cuerpo crecer, sino pudrirse más bien. Se va a pudrir. Bueno, lo mismo ocurre con la iglesia, hermanos. El amor, ha dicho alguien, es la atmósfera en la que crece la iglesia. Por eso dice Pablo, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Otro dijo, el amor es la energía que activa cada nervio. Eso es el amor. La energía que activa cada nervio. Cada uno manteniendo contacto con los otros, ampliando su círculo de amistades. No con 2 o 3 hermanitos de la iglesia nada más. No. Usted tiene que beneficiar a todo el cuerpo, a todo ese cuerpo. Cada uno debe tener contacto con los otros. ¿Para qué? Para edificar y beneficiar. No para chismear y criticar a medio mundo. No. Es para beneficiar a los otros con las capacidades que Dios te ha dado a ti. Mi hermano, concluyo con esto. Cristo desea, Cristo quiere beneficiar a este cuerpo por medio de ti. Dios te quiere usar a ti para beneficiar esta plantación
con poco o con mucho. Y Él te ha capacitado, ¿sabes qué? Para eso. En algo Dios te ha capacitado para beneficiar este cuerpo. Él quiere que tú crezcas en tu comunión e intimidad con Él. Y Él quiere, mi hermano, mi hermana, que tú te preocupes por servir a los hermanos conforme a las capacidades que Dios te ha dado a ti. Mi hermano, si tú en tu iglesia sentado en esta mañana miras a tu alrededor, te das cuenta, esta es tu iglesia en la que Cristo te ha colocado. Estos son los hermanos a quienes primariamente tú debes amar, servir, beneficiar y edificar. A esos hermanos de tu iglesia local primariamente. Esta es tu iglesia, mi hermano. Esta es la iglesia en la que Cristo te ha puesto a ti. No te mandó a otra. Permitió que vinieras aquí para beneficio de aquí, de este cuerpo local. ¿Hay alguna debilidad en esta iglesia? No te vayas a buscar la respuesta en otra. Resuelve la debilidad que está aquí. Trabaja para ello. Ora por eso. ¿En qué puedes tú contribuir para que esta iglesia sea cada vez mejor? Que esta plantación pueda expandirse más aquí en el territorio de Lynn. ¿En qué tú puedes contribuir? Bueno, esta es tu responsabilidad. Porque hacer lo contrario, ¿sabe qué es hacer lo contrario a eso que estoy diciendo? Hacer lo contrario es desmembrar al cuerpo. Es mutilar el cuerpo. Es aquí, mi hermano, donde Cristo te ha puesto a ti. Y es mi oración en esta mañana que Dios nos ayude a procurar activamente promover y preservar la unidad de esta iglesia, de esta plantación, y que el Señor nos dé, hermanos, de verdad, el discernimiento necesario para luchar contra todo germen de división que el diablo quiera filtrar. Que Dios nos libre de esto. Que el Señor nos libre, hermanos, de ser instrumento en las manos de Satanás para debilitar en algún sentido la unidad de la iglesia. Ocupémonos activamente en contribuir a que esta iglesia crezca cada vez más, sea cada vez más sólida, más fuerte. Satanás tratará por todos los medios, no lo olvides, por todos los medios posibles, él tratará de destruir la unidad de la iglesia. Y tú y yo somos los guardianes de esa unidad. Que Dios nos ayude a presentarle a Cristo en el día glorioso de su venida una iglesia que sea digna de Él.